telefónica Carlos Atilano, aspirante a candidato independiente. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A tus órdenes, Alejandra, un abrazo. Nos hemos quedado como con muchas dudas en torno a este proceso de los independientes. No sé si el problema puede ser que la ley desde de origen no está bien redactada o no está clara. Pero bueno, primero nos dan a conocer que solamente es un candidato independiente. A la semana resulta que Carolina Obanel, pues siempre sí se puede sumar a esta carrera hacia la presidencia municipal de Tijuana. Háblanos de tu caso, Carlos. ¿En qué proceso está y qué fue lo que sucedió de inicio? Mira, nosotros promovimos un juicio para la protección de los derechos políticos electorales en contra de la determinación del órgano electoral del Estado de Baja California, que en primera instancia nos negaba el registro como candidatos independientes. Este juicio se llevó a cabo bajo un principio denominado per saltum. Lo mandamos a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral Federal y el día de ayer precisamente resolvieron, donde nos dan la razón y revocan el fallo del Consejo General Estatal Electoral donde nos negaban el registro y les están dando 48 horas para que nos vuelvan a resolver nuestra situación jurídica, ¿no? En la que obviamente tendrán que motivar y fundamentar los razonamientos por los cuales nos invalidaron un poco más de 18,000 firmas o apoyos ciudadanos. Carlos, a ver, ayúdanos a comprender esta parte y regresarnos un poquito precisamente a la entrega de las firmas. ¿Cuál fue el argumento entonces? Porque cuando se emitió un boletín explicando precisamente quién sí había sido avalado, quién no estaban, ni tu nombre ni el de la señora Carolina Obanel, y nos quedamos siempre con esa incertidumbre en el sentido de qué había pasado con sus firmas. Así es, mucha gente percibió parcialidad por parte del órgano electoral de por qué, si los tres aspirantes a candidatos independientes llevamos más de las 30,700 firmas que exige la ley, por qué a uno sí le otorgan la candidatura y a dos no. Y esa situación no ha sido clarificada hasta el día de hoy. Carlos, en mi caso particular, yo llevé más de 40,700 firmas y en las primeras dos revisiones solamente me invalidaron 350 firmas, o sea, quedé con más de 40,000 apoyos ciudadanos. Después interviene el INE y ahí es cuando viene el desajuste y sin una debida motivación, fundamentación y sin una explicación clara, sin una previa notificación, sin el derecho de audiencia, nos dicen pues te quitamos 18,000 firmas y quedas fuera de la contienda, ¿no? Siempre se habló de una depuración, siempre se dijo se reciben las firmas, se van a revisar y se podrían depurar en caso de que tengan duplicidad, en caso de que sean de otros estados, en caso de que sean de credenciales vencidas. ¿Te explica el órgano electoral el por qué te invalidan ese número de firmas? Nunca dieron un razonamiento específico en términos de la ley para decir, esta firma te la notificamos por este argumento, esta otra por este. O sea, fue una resolución en términos muy genéricos. Te invalido 18,000 firmas porque 11,000 estaban repetidas, 3,000 estaban vencidas, o sea, pero no te decían cuáles ni cómo, ¿no? Ni nos dieron el derecho de ir y defender esa situación. Entonces, ante esas irregularidades del debido proceso, es como el Tribunal Federal, a través de la Sala Regional, nos dice, bueno, tiene que hacerse esta situación de la mejor manera para clarificarla. Y en el caso de Carolina, por ejemplo, ella opta por hacer una apelación aquí en el Tribunal Estatal Electoral y a ella, ante esas irregularidades, le dan la candidatura en automático, ¿no? Entonces debiera hacer algo similar para Carlos Atilano. En 48 horas es física y materialmente imposible que el Instituto Electoral regularice un procedimiento que en 3 semanas no pudo, ¿ah? Porque no tienen el personal, no tienen la capacidad. Entonces, ahora sí que la pelotita está de la cancha del órgano electoral para ver qué define en relación a mi candidatura. Carlos, en caso de que definieran que sí, te avalan y te permiten entrar a la contienda, ¿llegas tarde? ¿Estarías dispuesto de cualquier manera a iniciar esta campaña? Mira, es una pregunta muy interesante, porque la política es el arte de lo posible. Y yo creo que si me van a dar 10 días para una campaña, pues voy a hacer en el mismo día, estábamos bromeando la otra ocasión, que en el mismo día voy a hacer mi arranque y mi cierre de campaña, ¿no? No va a haber más tiempo para nada. Lo que estamos viendo, yo ya fui candidato a la presidencia municipal en el 2001.
externo, independiente por parte del Partido de Acción Democrática. Mi intención no es tener en mi currículum el ser candidato, ya lo fui, ni es una ansia de poder. Nos mueve el tratar de realizar un gobierno diferente, un gobierno ciudadanizado, con estrategias y programas que parten a raíz de las necesidades de la ciudadanía en general, que es lo que no estamos viendo en estos momentos. Estamos siendo desilusionados porque no hay un candidato que nos ofrezca hasta ahorita programas de gobierno viables. Hay un desconocimiento en materia de seguridad pública. En los debates nadie nos ha podido decir cuáles van a ser las 3 obras que harían para que sean características de su gobierno. O sea, estamos ante una deficiencia extraordinaria. Son 9 o 10 candidatos y la verdad que no hay una opción real viable. Entonces, Carlos Atilano cuenta con estos momentos un gran capital político, que son más de 40,000 firmas, que tenemos que definir cómo las utilizamos en este proceso electoral, porque seguramente no voy a ser candidato, no porque no quiera, sino porque los tiempos ya no nos están dando. Tenemos que ser muy realistas. Pensar en ganar una elección faltando 15 días es muy complicado, y aparte sin recursos, porque la ley es muy inequitativa, la hicieron los partidos para privilegiar a los propios partidos y no darle esta posibilidad de igualdad a los candidatos independientes. Ya lo hemos discutido, 180 millones de pesos para los partidos y 700,000 pesos para todos los independientes. Entonces, ¿de qué me sirve que me digan, Atilano, necesitan 7,000 pesos para que te hagas tu campaña en 10 días, ¿no? Entonces tenemos que ser muy prácticos en esto. Ayúdanos a entender este tema de las firmas, de qué hacer con las firmas, porque de acuerdo a lo que comprendimos, quienes firmaban en favor de una candidatura independiente no necesariamente estaban ni votando por el candidato ni avalando su candidatura, probablemente solo decidiendo que sí querían que las candidaturas independientes se permitieran. Tienes toda la razón. Una firma, un apoyo ciudadano no significa en automático un voto. Pero bueno, en mi caso particular, esas firmas son y obedecen a un trabajo de campo muy exhaustivo. Yo te puedo decir que tengo el apoyo de más de 20 organismos de la sociedad civil, más de 100 líderes de colonias que están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad, que están esperando que se resuelva mi candidatura, y que eso es gente que ha sido muy leal con la candidatura que representamos, porque a la fecha están esperando la resolución de mi candidatura. Y yo sé que esas 40,000 firmas ahí están. Yo ya participé en un proceso electoral. En lo personal, tengo un 7-8% de puntos porcentuales de una votación, más lo que se pudo haber generado. Entonces, yo creo que sí truncaron al auténtico y real candidato independiente que era tu servidor, lo que no guardaban los otros perfiles, el caso de Gastón y Carolina. Que me disculpen, pero ellos están bien identificados con unos partidos políticos. Entonces, nos cortaron las alas viendo que éramos el único potencial candidato que podía crecer, pero la estructura ahí está. Entonces yo estoy confiado en que esas 40,000 firmas sí las puedo convertir en votos. Llegada a la resolución, no estás diciendo un no contundente a contender, ¿estás todavía analizando la posibilidad? Estamos analizando la posibilidad y es algo que no resuelvo en lo personal, sino que lo consenso con estos apoyos ciudadanos de los que te he hablado y que impulsaron desde un principio mi aspiración a la presidencia municipal de Tijuana. Lo más importante ahorita es qué vamos a hacer con las propuestas que tenemos, ¿no? Que Cuando también no las podemos dejar ahí egoístamente guardadas, y sí las podemos poner a disposición del candidato o los candidatos que tengan posibilidades de ganar. Entonces nos dices que estarías probablemente sumándote a alguna otra campaña, es decir, nos hablas de todo este apoyo que tuviste con estas firmas, quiere decir que puedes incidir en que ese grupo de personas voten por uno u otro candidato, ¿a eso te refieres? Así es. Mira, por ejemplo, en materia de seguridad pública tenemos un plan estratégico muy importante, muy interesante. Desafortunadamente ninguno de los candidatos ha dado muestra de saber cuáles las consecuencias del enorme reforma y el gran calado que implica el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y que la policía municipal tiene que estar actualizado en esos sentidos. Nosotros tenemos un proyecto no solamente innovador y actualizado, sino que va a funcionar. Todos te dicen que van a combatir la inseguridad pública, pero no te dicen cómo, porque no lo saben. Nosotros en este proyecto lo tenemos bien definidos
porque parte de la gente que nos estaba apoyando eran grupos de profesionistas del área de derecho que han estado actualizados en el nuevo sistema de justicia penal actualizado, donde vamos a exigir más atribuciones para la policía municipal, donde vamos a hacer protocolos de cómo van a actuar. Cuando hay la comisión de un delito, el primer órgano policíaco que llega es la policía municipal y no saben qué hacer. Contaminan el área del delito, dejan ir pruebas, testigos, no acordonan, entonces no hay un protocolo de cómo decirles cómo actuar para que se respete el debido proceso y se vaya integrando desde un principio una buena averiguación previa que termine en una consignación de los presuntos responsables y que vayamos avanzando en combatir la impunidad, que es el gran problema de México, que solamente 2 de cada 10 delitos terminan castigándose, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un principio la actuación es deficiente de las corporaciones policíacas. Entonces es importante que todo esto que vamos nosotros a redefinir el sistema de seguridad pública municipal, que está en problemas porque no saben bien qué atribución le corresponde. Por ejemplo, los jueces calificadores municipales pertenecen a la Secretaría Jurídica y los policías pertenecen a la Secretaría de Seguridad Jurídica. Hay un vacío. Carlos, No ¿a la hay, campaña de quién te podrías estar sumando? no puedo determinarlo, no lo determinaría yo, sino tendría que ser primero con alguien que tuviera posibilidades de ganar, ¿sí? Porque ¿para qué ponerlo a disposición, por ejemplo, del partido municipalista que no llega ni siquiera al 1% de intención del voto en la última encuesta, ¿no? ¿Tendría relevancia si es un partido político o si es un candidato independiente? Nosotros hubiéramos querido que todo esto se fuera en beneficio de un candidato independiente, pero desafortunadamente no nos satisface ninguno de los dos perfiles. Al único que pudimos haber apoyado en un momento fue a Juan Manuel Hernández Niebla y él se bajó de la contienda, ¿no? Fue el primero que declinó participar como independiente, inexplicablemente, ¿no? Entonces, no podemos apoyar a Gastón Luquen porque es parte del sistema, porque es parte de la oligarquía empresarial que quiere apoderarse de las instituciones municipales. No podemos apoyar a Carolina porque tiene relaciones con un partido muy identificado, porque tiene conflicto de interés con el Zócalo 11 de julio, porque para otros no representarían ellos un cambio, que es lo que finalmente estaríamos buscando, ¿no? Carlos, pero en el caso de Juan Manuel Hernández, pues no fue inexplicablemente. Yo creo que fue muy claro que se habló desde un principio de tener un consenso de un solo candidato independiente y al final del día eso no se logró. Inexplicablemente porque habíamos en cierto modo convenido todos de que nos íbamos a esperar y no nos íbamos a registrar, y Gastón Luquen se adelantó, pues, ¿no? O sea, yo creo que él se apresuró a decidir, yo no voy, en esa mesa donde estábamos 5 o 6 aspirantes independientes. Aquí, este ejercicio primario, porque es la primera ocasión que tenemos la posibilidad de candidatos independientes en el Estado, nos va a dejar una gran lección, pues, ¿no? Surge un grupo denominado Tijuana Independiente que quiso monopolizar las candidaturas independientes y eso no puede hacerse porque es un derecho humano. Cualquier ciudadano, incluso que siempre actúan por voluntad propia como Urbanova, pues nadie le puede impedir que haga su esfuerzo, pues sí. Entonces necesitamos en lo futuro crear una estructura, un método, un procedimiento, una forma, porque en política la forma es fondo, de cómo lograr al consenso de un solo candidato independiente, que es verdaderamente difícil, ¿no? Y difícil sobre todo para que no se visualice como un partido político más y que realmente se logre definir esta candidatura independiente sin nexos a partidos políticos. Así es, a nivel nacional hay toda una campaña que ha emprendido Jorge Castañeda, por ejemplo, y escribió un libro donde dice, solo así se puede lograr, y habla de una candidatura a la presidencia de la República bajo un solo candidato. Entonces, ¿cómo lo va a lograr él? Si hay personajes que pueden hacer su intento, ¿no? Por separado y a nivel nacional en todos los estados, entonces va a ser algo verdaderamente complicado también. Por eso te digo que estamos en pañales en esto, y la idea es que con todo lo que se ha resuelto en los tribunales, nos sirva para modificar la ley y que sea más flexible que permita una real y verdadera participación ciudadana. Pues te agradecemos muchísimo este enlace telefónico y por supuesto estaremos dando seguimiento a la resolución en tu caso. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, Alejandra. Muy buenas tardes, es Carlos Atilano, aspirante a candidato independiente.